Hola, buenas noches. Bienvenidos. Un honor darles el, el vamos a esta quinta temporada de Doctores en Línea, que ustedes saben es un grupo grande de colegas con el apoyo de Ufromedios que hemos estado tratando de transmitir temas que esperamos sean útiles, que se resuelvan interrogantes comunes y ojalá en un lenguaje, lo intentamos sinceramente, que sea lo más accesible posible para todos nuestros usuarios y en general toda la población que pueda estar interesada. Hoy día partimos con un tema súper interesante. Me pasa que muchos pacientes me preguntan por esto. Tenemos la doctora Loreto Niklas, otorrinolaringóloga de nuestro hospital. Bienvenida, Loreto. Gracias, Jaime. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy contenta y honrada de participar en esta primera temporada. Y bueno, yo creo que le vamos a sacar el jugo. Y el tema de hoy día es la detección oportuna de la sordera. Y hay muchas personas que me consultan por esto. Eh, si quieres, partamos conversando con primero que todo, ¿qué se considera una falla auditiva o sordera? Bueno, eh, todos necesitamos esta cosa de la audición que encuentro que de todos los sentidos, bueno, viene bien de cerca la recomendación, pero la audición para mí es uno de los sentidos más importantes en el sentido que nos amplía la visión. O sea, lo que no logramos ver con los ojos lo podemos sentir o percibir gracias a la audición. Y cuando esta falta, la verdad es que influyen muchas cosas de la vida, y ahí es cuando uno empieza a notar este problema. Eh, Comúnmente las personas notan que escuchan mal o, por ejemplo, que tienen sensación de oído tapado, no se destapa, hacen maniobras, no se destapa. Algunos pueden sentir algunos pitos en el oído. Otros tienen que subir el volumen de la tele o, por ejemplo, no pueden ponerse el teléfono a un lado, lo tienen que poner al otro. En niños vemos distractibilidad, mal rendimiento. Pero la verdad es que esas son como las presentaciones o lo que puede relatar una persona cuando tiene este problema de audición. Y nosotros lo que hacemos es medir esto con distintos exámenes. En niños pequeños que no nos pueden contestar si escuchan o no, se pueden hacer ciertos exámenes que no necesitan que ellos participen, pero ya en los adultos hacemos las clásicas audiometrías que yo creo que muchas personas las conocen, donde a uno de una manera súper amigable y fácil le presentan ciertos sonidos en los oídos y uno va contestando si los escucha o no. De acuerdo. ¿Y cuándo se considera que existe una disminución objetiva de la audición? ¿Hay un nivel que varía de una persona a otra? Me doy cuenta que hay personas que tienen mayor sensibilidad, pero ¿cuándo ya empieza a ser un nivel de corte? Bueno, eso también hubo que hacer una convención mundial para saber qué era considerado normal, porque hay personas que tienen una excelente audición, otros que no tanto, pero cuando se toma el nivel auditivo que más se repite en las personas, se ha determinado que un 20 decibeles, por ejemplo, es la medida que nosotros consideramos normal. Eso también varía entre países, pero entre 20 y 25 decibeles que podamos escuchar se considera normal. Como por poner un ejemplo, yo ahora les debo estar hablando a ustedes a un nivel de unos 40, 50 decibeles, cuando uno susurra. Cuando uno susurra habla como a 25 decibeles aproximadamente. Entonces, si uno ya no es capaz de escuchar un susurro, un cuchicheo, entonces significa que estamos en un nivel de pérdida auditiva. De acuerdo. ¿Y esto en general es una condición con la que uno nace, se va desarrollando, uno puede ser normal y fallar en algún minuto o siempre hay alguna situación que viene desde antes? ¿Cómo es Bueno, este? lo más frecuente que se ha encontrado, antiguamente no había muchos estudios al respecto, pero ahora ya se sabe que un buen porcentaje, un 60% de las causas de estas pérdidas de audición tienen que ver con con el código genético, con la herencia. Entonces la persona nace predispuesta a esta pérdida auditiva, pero el otro grupo son causas que se adquieren y que, por ejemplo, en un niño pequeño pueden ser provocadas durante el embarazo o en el parto, en su periodo neonatal, que es cuando se está desarrollando con más precisión todos estos órganos sensoriales. Y por supuesto, después a lo largo de la vida existen miles de causas adquiridas desde traumatismos, infecciones. Y una de las causas más frecuentes también es cuando ya llegamos a nuestra edad de adulto mayor,
y por un tema de envejecimiento del órgano, más o menos 1 de cada 3 personas va a tener esta pérdida auditiva. Ahora, cuando uno trae esta herencia, porque la familia lo pudiera transmitir, también puede ser que el niño nazca normal y a medida que se va desarrollando, presenta la pérdida auditiva. Y si está estos antecedentes o si no lo está, ¿cómo podría uno desde el momento recién nacido darse cuenta? O qué, entiendo que hay algunos estudios incluso que se hacen inicialmente como una pesquisa, pero ¿qué signos uno podría identificar? Sí, eso es súper importante porque un bebé, una guagua, un recién nacido, un lactante, no nos dice si escucha o no escucha, y están todavía desarrollándose, no hablan, no tenemos cómo saber si realmente escuchan. Entonces, afortunadamente en Chile, a diferencia de otros países de Latinoamérica, existe un programa de detección precoz universal, en el fondo, en donde todo niño que nace deberíamos poder hacerle un examen de detección, en donde se miden potenciales de corteza y de tronco encefálico, en donde se emite un sonido y se mide a ver si es que hay algún tipo de respuesta auditiva. Pero ahora, esto no es totalmente obligatorio en Chile y las políticas públicas, si bien prestan recursos para hacerlo, no es una obligación. Hay exámenes que se hacen a los niños recién nacidos, como medir la fenilcetonuria o ver el hipotiroidismo, que sí son obligatorios y todo niño que nace se le hacen estos estudios. Pero en el tema de la hipoacusia no está contemplado y hay que considerar que más o menos 1 a 3 de cada 1000 recién nacidos vivos puede tener pérdida auditiva y donde no nos vamos a enterar hasta que el niño sea grande y ya no tengamos cómo poder dar ningún tipo de tratamiento. Entonces, por eso es súper importante como concientizarse y tratar de buscar que se haga este examen. Y a veces el examen sale alterado en una primera instancia y hay que volver 15 días después a repetirlo. Entonces, es importante no perderse y volver y pedir el examen, si es que uno nace, por ejemplo, en una clínica privada. En general, en los hospitales públicos esto está bien normado, pero en otras instancias es bueno uno exigirlo, pedirlo o buscarlo. Qué interesante lo que digas. Bueno, pues, ¿Mm? constato lo mismo. En general, en los hospitales públicos hay, una de las cosas que hay es que está todo protocolizado y muchas veces no se pierden casos como este. Mencionaste esto del tronco encefálico, del parénquima, para decirle a nuestros auditores que nosotros creemos que vemos por los ojos, creemos que escuchamos por el oído, pero en rigor es un sistema bien complejo que puede partir desde donde se percibe mecánicamente la audición y finalmente donde oímos es en el cerebro, y por eso es que a veces hay que ir a buscar ahí si es que efectivamente está la respuesta. Efectivamente, como decías, los niños no nos entregan una respuesta clara. Nosotros nos relacionamos mucho con los niños y los niños por el tacto, como que su primer enfrentamiento es de llevárselo todo a la cara, a la boca, que son los sentidos que a ellos les hacen más intenso la transmisión. Es Y interesante ahí como la audición además nunca para, nunca nunca se para. detiene. Bueno, eso es súper importante porque gracias a la audición tenemos un sistema hasta de protección. Cuando uno duerme, cierra los Mm. ojos y pierde toda la vista, pero la audición sigue funcionando. Entonces uno puede despertar repentinamente por algún ruido amenazante o algo que esté ocurriendo. Siempre está funcionando. Y tal como tú cuentas, los niños son súper gallos. Entonces cuesta darse cuenta, a veces no escuchan muy bien o nada, y sin embargo uno le da la sensación que sí lo hacen porque están muy atentos y miran nuestra cara, miran nuestros gestos, miran nuestros labios. Entonces, da la impresión que escuchan y sin embargo no lo están haciendo. Son niños que tocan mucho porque ocupan entonces otros sensores, miran también, están muy atentos y son muy inquietos. Entonces, cuando no se ha hecho esta pesquisa precoz, hay que poner ojo a estas cositas que uno se va dando cuenta. Y esto es como antes que aparezca el lenguaje. Obviamente, si es que no hay audición, tampoco va a aparecer un lenguaje hablado. El niño no va a emitir los sonidos porque no los conoce. ¿Cómo va a decir un sonido que nunca ha escuchado? Eso exactamente. El niño, sobre todo si lo tiene desde el primer momento, no considera que eso hay una falla. Su mundo es con ciertas características que recuerdo que me han tocado interactuar con niños y con adultos sordomudos.
la verdad muy mal, pero te entiendo y he tratado de aprender un poco más del lenguaje. Es impresionante como ellos, más allá de tener un lenguaje propio, la verdad es que se adaptan tremendamente, son capaces de leer los labios, las actitudes con una velocidad y darse a entender, a pesar de que nosotros no le hacemos demasiado fácil Su inclusión. el adaptarse. Y esto se puede en algunos casos evitar a través de una pesquisa precoz, porque uno quisiera que no llegara a darse ese caso si es que se puede evitar. Claro. Bueno, ¿y qué pasa si avanzamos en la edad? Si, por ejemplo, ya no es un recién nacido, sino que es un niño, tal vez no va a tener una lesión absoluta, pero que empieza a... ¿Qué signos podríamos pensar que sugieren que tenga un problema de tipo auditivo? Bueno, ahí también estamos en esta edad en que los niños van aprendiendo, son inteligentes, entonces un poco compensan lo que no están escuchando con otras reacciones, pero pudiésemos ver cosas como retrasos del lenguaje, poca adaptación social, como que se retraen y no quieren compartir con otros niños. Tal vez comparten un poco más con adultos porque le es más fácil comunicarse con ellos. El adulto como que les trata de adivinar. Los otros niños no están ni ahí con ayudarlo para Mm. lograr esa interacción. También puede ser que el niño sea muy hiperactivo, no se concentre. Y ahí están estas luces que se prenden como para poder consultar precozmente y dar un tratamiento que mientras más antes sea dado, mejor va a ser el pronóstico. Y en este caso es más bien el estar pendiente, los colegios me imagino que tienen un rol ahí súper importante en la detección. No todos los Em, colegios tienen ese sistema, pero a veces uno alega cuando los hijos entran a prekinder o a primero básico y hay algunos colegios que a uno le piden una audiometría de ingreso. Y ese sistema es buenísimo. Ojalá pudiera ser algo universal, pero eso tampoco está todavía ni siquiera normado a nivel mundial. En algunos países se pide, es muy buena idea a esa edad después de los 3 y medio años, 4 años, ya los niños pueden contestar audiometrías, uno puede jugar con ellos con ciertos, eh, con juguetes, con estos fonos que yo les cuento que se colocan y que empiezan a emitir unos sonidos finitos y entonces el niño puede decir si escucha o no escucha el juguete, cosas de ese estilo, como para determinar su audición. Pero eso tiene que ser algo activo, tenemos que irlo a buscar porque no siempre va a estar dentro de nuestro campo de sospecha de que tal vez el retraso del lenguaje es por pérdida auditiva. A veces uno dice, ay, es que es súper regalón, es que los abuelos le entienden todo, entonces por eso no quiere hablar. Y puede ser que por detrás, como tras bambalina, lo que tenga es una pérdida auditiva. es interesante sea porque coincide también con la pesquisa de alteraciones visuales, que Ujú. personalmente me tocó con una hija que está afortunadamente ya con sus lentes y de un momento a otro me di cuenta que en el fondo ella consideraba que era normal que no viera bien y claramente había una diferencia y esto a veces ocurre en un periodo corto de tiempo y hay que estar muy atento porque lo empiezan a compensar, lo estaba compensando fantásticamente, solo que sí, claro, cuando nos dimos cuenta dijimos, ¿cómo estos médicos de repente no lo podemos No nos dimos detectar? Más cuenta aún antes. puede pasar en otras situaciones. O sea, el mensaje es siempre conscientemente estar buscando ese tipo de situaciones y buscar ayuda. ¿Y qué pasa si se detectan esas edades? ¿Es posible hacer algo? ¿Qué situaciones se pueden dar a partir de esa detección más oportuna? Siempre, siempre se puede hacer algo. Ahora, mientras más precoz sea, mucho mejor. Hay que pensar que el cerebro empieza a hacer como conexiones y lo que no está conectado, como que lo poda y lo elimina. Entonces, si uno de los dos oídos o los dos no están transmitiendo, después a futuro va a ser más dificultoso volver a conectar la audición. Entonces, mientras más precoz demos un tratamiento, mejor. Y siempre hay algo que hacer, siempre se puede dar algún tipo de tratamiento. Y ahí viene otra alarma, otra alerta que tiene que ver con que los niños cuando son pequeños en edad preescolar, incluso también cuando son lactantes, de repente tienen hartos cuadros de otitis, de supuración que sale pus por los oídos, y uno pudiera no darle tanta importancia o desestimarlo. Pero esos también son casos importantes que hay que consultar precozmente para evitar ciertas secuelas que puede tener el oído. Las otitis todas son tratables, si el oído, el tímpano típico que uno puede decir que puede quedar perforado después de una infección,
todo eso tiene tratamiento. Y ya en el peor de los casos, si hay una pérdida auditiva, porque el sensor mismo es el que no está respondiendo, también existen varias alternativas que podemos ofrecer y que restauran la audición. Yo creo que de todos los órganos sensoriales, el oído es uno de los que más podemos manipular, y podemos volver a hacer funcionar. ¿Sabes? Mientras hablamos de esto, pensaba, no sé si podrías explicarnos en simple a los que nos estén escuchando, cómo funciona este órgano, cómo llega el sonido desde el aire hasta que nosotros lo percibimos. Bueno, en general, el sonido necesita un medio donde pueda transmitirse, algo que pueda vibrar en el fondo. Entonces, siempre un sonido se va a transmitir, aunque no lo creamos mejor, con medios acuosos o líquidos que en el mismo aire, en donde las moléculas están un poco más separadas. Entonces, el oído maravillosamente lo que hace es percibir este sonido, hace que la membrana del tímpano se mueva, vibre, y esta vibración se transmite por unos huesitos que son bien famosos, que son los más pequeños del cuerpo y que se conocen como martillo, yunque y estribo, porque se parecen a esas herramientas, y al estribo de los caballos. Ujú. Y eso genera entonces una vibración en ciertos líquidos que tenemos dentro del oído. Eso lo perciben unas neuronas que a su vez lo codifican, lo transforman en una información que sube ya hacia el cerebro, y nosotros no solamente podemos sentir sonidos, sino que además podemos decodificar la composición de este sonido. Los sonidos no es como las teclas, o lo que nosotros percibimos, no es solo las teclas de un piano, sino que son sonidos bien complejos. La misma voz humana tiene varias frecuencias unidas en un solo sonido en el fondo, y el oído es capaz de detectar todo esto con todo este proceso, como que traduce hacia la corteza cerebral. Y es desde muy precoz porque uno lo ve en los niños cómo reaccionan muy particularmente a los sonidos de su madre principalmente o su padre, los sonidos que conoce, la voz les hace de inmediato reaccionar y la identifican a pesar de otras cosas, otros ruidos o O que de estén otras en el ambiente. voces Es incluso, maravilloso. claro. Sí, realmente es muy hermoso. Y tanto es así la capacidad que tenemos de prestar atención, incluso en lugares donde tenemos mucho ruido, somos capaces de enfocarnos en lo que nosotros deseamos escuchar con todo este mecanismo complejo entre el órgano y el cerebro y es muy interesante porque a veces las personas no entienden cómo de repente una pequeña parálisis facial o alguna otra cosa les altera en ciertas condiciones. Hablaba hoy día con una persona que me decía eso, me molestan los sonidos, todo lo escucho igual porque este sistema es tan prolijo que a veces una pequeña diferencia en un órgano, aunque sea transitoria, cambia completamente el sistema. Yo les digo, es Claro, como el auto, es como uno lo enciende y anda, pero si uno lo tuviera que entender sin ser mecánico, bueno, hay una pieza que lo enciende, otra que se mueve, otra que transmite, algo hace que se mueva el vehículo y todo eso mientras funciona bien, maravilloso. es un Pero concepto falla, maravilloso. claro. Una cosita y ya Di. no se puede. Oye, teníamos aquí un número importante. Le invitamos, si alguien está escuchando en este minuto, por favor, siéntase, como siempre, invitados a través del Facebook, enviarnos alguna pregunta. Encantados de ir interactuando con ustedes. Muchas veces son un gran aporte. Bueno, y si se detecta algo, ya me decías que siempre mientras más precoz es factible hacer algo, pero ¿siempre es posible lograr la recuperación definitiva? ¿Qué pasa si eventualmente no hay una recuperación definitiva? ¿Qué pasos podrían darse ahí? Bueno, lo que hablábamos de qué tan precoz puede hacerse el diagnóstico, hay casos en donde, como contaba, el cerebro poda las conexiones que no se hicieron en esas etapas precoces del desarrollo, y por lo tanto, aunque nosotros demos los mejores tratamientos con audífonos, implantes cocleares y todas estas cosas más modernas, no se consigue una audición que sea útil para la persona, no se logra traducir el mensaje a nivel del cerebro. Entonces, en esos casos, hay estas otras vías que tenemos para conectarnos con el medio que nos rodea, como por ejemplo la vista, y hay grupos entonces de personas que solucionan esto con un lenguaje especial.
que en el fondo también es universal, aunque depende de los distintos países y que tiene que ver con la lengua de señas o lengua de signos también. Hay otros sistemas que se llaman, por ejemplo, palabra complementada, en donde la persona emite ciertos sonidos y a la vez pone la mano en ciertas posiciones como para dar a conocer qué es lo que quiere decir. Porque ahí, como nunca aprendieron a hablar bien, tampoco o sea, perdón, a escuchar bien, nunca pueden hablar bien tampoco. Entonces, existe este grupo de personas que utilizan la lengua de señas y ellos la verdad es que están muy acostumbrados a mirarnos los labios y uno se siente como, bueno, ¿y cómo le voy a hablar si no sé hablar lengua de señas? Y no hay que complicarse, ellos en general se logran comunicar con nosotros porque nos miran la cara, los gestos, la boca y a veces incluso vienen con cositas escritas y uno entonces puede interactuar con ellos. Sí, en realidad es interesante. Y una vez entré a un lugar que estaban ellos hablando y claro, es en silencio, comillas para nosotros, pero era una conversación sumamente animada, rápido, llena de gesticulaciones, de detalles. Incluso ellos tienen como, hay modismos, tal como decías, hay un lenguaje de señas chileno, distinto al argentino, con ciertas variaciones. Y es impresionante como uno se siente extraño en un ambiente y es lo mismo que sentirían ellos, solo que ellos lo sienten en toda la sociedad, incluso en lugares de salud. La verdad es que los profesionales médicos tenemos ahí estamos al debe con tener una manera más extendida posibilidad de contactarnos con esas personas. Claro, pero como te cuento, piensa que una de las cosas que nosotros más podemos más ver con frecuencia que usted es alguien que no escucha bien, pero con un papel y un lápiz logramos conversar impecable. Lo que pasa es que hay que atreverse, no hay que no arrancar, no, al contrario, ellos siempre van a saber comunicarse con nosotros y tienen la mejor disposición. Ahora, hay escuelas especiales, por ejemplo, en otros países hay congregaciones o ciudades donde acuden todas estas personas que hablan la lengua de señas en el fondo, y ellos hacen una vida en comunidad muy rica, un poco se sienten privilegiados porque son como únicos en el fondo y lo protegen bastante, es como su elección, su forma de ser y ellos a veces rechazan todas las otras ayudas auditivas que podemos ofrecer y también es válido. ¿Y qué pasa? Aquí estamos pensando en personas que han perdido la audición en forma completa. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, tiene daño en un oído y el otro está sano? ¿Qué se puede hacer en esos casos? Mira, esa pregunta es súper importante porque antiguamente, bueno, ni siquiera tan antiguamente, hace poco tiempo, se creía que con un solo oído una persona podía desenvolverse sin ningún problema. De hecho, los niños pueden adquirir lenguaje, interactuar con otros niños, pueden pasar de curso, pero cuando uno tiene un oído bueno y el otro fallando, ya sea completamente malo o con menos audición, se producen ciertas alteraciones en lo que hablábamos al principio, esa cosa maravillosa que contabas tú de que yo pudiera silenciar el ruido a mi alrededor para concentrarme en el ruido de interés o en el sonido de interés, en la señal en el fondo. Todo eso lo consigo con los dos oídos funcionando. Si yo estoy en una sala de espera, por ejemplo, yo puedo escuchar a la persona que me acompaña, pero si quiero sapear lo que está hablando el que está atrás o un poco más allá, puedo cambiar mi foco de atención a ese lugar gracias a esta capacidad de la binauralidad que se llama, que ambos oídos estén funcionando. También con los dos oídos yo puedo saber si es que está sonando un celular, ¿dónde está? Si es que no lo puedo visualizar. O si estoy en la calle, si es que un auto o un camión viene hacia mí o se está yendo. O si es que hay un perro ladrando, ¿dónde está ese perro? Para yo ver si me va a morder o si está lejos. Entonces, cuando un oído falla, estas cosas se pierden y aunque uno no lo crea, trae harto problema. Además, por ejemplo, en grupos sociales donde muchas personas hablan, hay música ambiental, con un solo oído cuesta bastante entender lo que hablan todas las personas a la vez. Y ahí aparecen estos niños, que es lo que más nos preocupa a nosotros, que se retraen socialmente, no pueden compartir y en los adultos mayores ocurre un fenómeno que es bien fome, que tiene que ver con la deprivación social y la aparición de incluso demencia. Entonces también en esos casos hay que poner harto ojo porque como no tienen interacción, tienen este tipo de consecuencias. Otros niños también presentan depresión, adultos también se deprimen bastante porque no pueden interactuar con las personas, tampoco pueden disfrutar tan bien de la música o de los sonidos que nos rodean.
Qué importante lo que acabas de decir. Me recuerdo varias personas en las cuales me dicen, no, yo escucho mal, pero la verdad es que el audífono, incluso lo recuerdo con un familiar mío, con mi abuela, por cierto, los audífonos en aquella época eran bastante precarios, entonces eran incómodos porque al salir a un lugar con mucho ruido, básicamente amplificaban todo y era incómodo. Me consta porque he percibido que los audífonos más recientes tienen cierta capacidad de filtrar, de colocarse en algún modo que permita interactuar en la calle, distinto a un lugar en que haya silencio. Generalmente usan dos, si es que es posible, cosa que también es interesante. Y eso le contaba a un par de pacientes míos que de inmediato rechazaron, decían, no, doctor, si yo me lo puedo, por más que nosotros gritábamos para poder acceder a él, no, yo no quiero audífono. Esto mismo, que uno de los elementos predictores o que desencadena deterioro en la capacidad cerebral es efectivamente la pérdida de audición. Cualquier órgano de nuestro cuerpo que no usamos va tendiendo a perder capacidad. Nuestros músculos, nuestra voz, nuestro cerebro. Y la audición es un sentido que está tan presente en nuestra vida. Nosotros somos sumamente visuales, pero traten de interactuar sin sonido, de verdad se van a dar cuenta que es una visión muy, muy mínima de lo que nosotros consideramos. Eso atrofia el cerebro y determina en forma importante la posibilidad de que tengan demencia. Entonces, ahí recién me dijo, ah, doctor, mire, puedo tener eso. Y ahí vi un pequeño clic y efectivamente entiendo que esa persona ya está con ustedes tratando de adquirir el uso de los audífonos que además están garantizados en un grupo etario. ¿Qué me puedes decir respecto a eso? ¿Cuál es el acceso que tienen hoy día los adultos mayores a audífonos? Bueno, eso es súper bueno en Chile también, de que tanto en los menores de 4 años como en los mayores de 65 años, por este programa del GES, de las garantías explícitas en salud, tenemos posibilidades de otorgar ayudas auditivas que pueden ser desde audífonos hasta implantes cocleares de ser necesario en las personas que lo necesiten. Ahora, se nos queda justo el grupo de la edad escolar, adolescentes que deberían cargarse Junaed, y las personas que están laboralmente activas y que no escuchan. Entonces, si ellos necesitan alguna ayuda auditiva, tienen que de repente buscar otras puertas para poder conseguirlo. Em, Algo más iba a comentar yo del tema esto de los audífonos en relación a la demencia, que se me quedó en el tintero. Pero que es ya me acordé. Eh, yo siempre veo que las personas cuando no logran leer o ven mal de lejos, no pueden manejar o tienen estos problemas de que no leen los carteles, acuden al oculista, al oftalmólogo y usan el lente. Si a uno le indican, le prescriben lente o lentes de contacto, como que uno ya sabe que los tiene que usar. Pero entre nosotros está esta como mala concepción de que audífono, ¿por qué voy a usar yo un audífono? Y hay que pensar que el audífono es como el lente, el anteojo del oído. Y, y la verdad es que, claro, también estaba esta mala fama del audífono, que antiguamente se entregaban tecnologías que no eran las mejores, y que en la actualidad realmente ayudan muchísimo, filtran ciertos sonidos, se puede enfocar la audición a ciertos sonidos como es la voz humana, o también en los audífonos ahora tienen unos programas en donde si yo estoy en plena calle, igual los micrófonos me van a avisar si es que viene un auto que me puede atropellar. Así es que hay que perderle el miedo un poco a esto de los audífonos, porque es súper útil. En general son de buena calidad los actuales, y cambian la vida. Yo, de verdad que llegan ahora los pacientes a pedir el segundo audífono cuando uno les deja uno. Estupendo. Oye, un par de personas, Hanna Malic, dice, saludos, doctor Abreto, un excelente profesional, operó a mi hijo hace 4 años una punción timpánica que nació con hipoacusia por su premadurez. Otra persona también te mandaba ahí caritas felices, así que tienes tu fan Sí, club un ahí abrazo bien para ganado. todos. Oye, respecto a eso, mencionaste 2 veces, te quería consultar lo que se llama implante coclear. Nuclear. ¿Podrías hablarnos un momento de eso que es una maravilla? Pero Sí, eso es un tremendo avance. Bueno, lleva muchos años ya en el mundo, en uso. En Chile, desde que se empezó a usar empezó a entrar el programa Auge o GES, se empezaron a colocar un poquito antes, había un programa ministerial que también los colocaba.
Y este es un dispositivo que es mucho más potente que un audífono y que se enhebra directamente en el oído interno, donde justo tenemos las neuronas y el inicio de los nervios que van directo hacia las estaciones del tronco encefálico y después al cerebro. Entonces es algo como bien maravilloso. Eh, pero también es importante que que les quiero contar es que cuando una persona tiene una pérdida auditiva que es estimulable con un audífono, eso es una excelente idea porque el audífono permite que el oído propio mantenga cierta como característica de audición agradable, mantiene estas cosas que comentábamos de que uno puede seleccionar lo que uno quiere escuchar o no. Es una audición más natural, eso es una estimulación acústica que se llama. Un implante está formulado para cuando el oído de verdad ya no escucha muy bien nada y por lo tanto necesitamos más potencia en el estímulo y tenemos que estimular directo un nervio y por lo tanto, yo nunca me he puesto un implante, pero lo que sí se describe es que el oído escucha de forma un poco más robótica. Entonces, para alguien que no escucha nada, un implante es maravilloso porque va a permitirle escuchar a la persona nuevamente. Pero para alguien que todavía tiene una audición útil y que es estimulable con un audífono, no es necesario que pasemos a la etapa de un implante coclear. Estos implantes son más grandes porque necesitan más potencia y necesitan pila. Tú sabes, Jaime, que ahí, por ejemplo, la tecnología, ojalá en el mundo apareciera algún inventor o ingeniero que logre hacer que las pilas sean más pequeñas, porque en estos momentos, ¿por qué un audífono tiene el tamaño que tiene? Es por la pila. Entonces, si la pérdida auditiva no es tan grande, se pueden usar audífonos un poco más pequeños porque ocupan pilas más pequeñas, pero a medida que necesitamos más potencia en el equipo, necesitamos entonces el aparato un poco más grande. Y un implante coclear, obviamente, mucho, mucho más grande que un audífono, es más aparatoso. Cada vez los han ido achicando más, pero lo que sería ideal sería que estos audífonos o implantes cocleares a futuro sean como una estampillita que podamos poner en alguna parte bien oculta, porque también tenemos el drama de los niños que son adolescentes y que obvio que no quieren ponerse estas cosas que los hacen diferentes a los amigos, a la gente que los Mm. rodea. Entonces, esa es una edad súper compleja porque ellos rechazan las ayudas auditivas, se hacen los que escuchan y en el fondo no están escuchando, tienen problemas sociales, se aíslan, se nos deprimen, y en el día en que podamos tener estas ayudas que sean más bien invisibles, vamos a tener solucionado muchos problemas. Además, yo creo que tú has escuchado cuántas personas que por vanidad no quieren andar con este aparatito aquí puesto. ¿Cómo voy a usar yo un audífono y se me va a ver? ¿Me puede dar uno más chiquitito? Dicen. Eh, y resulta que todavía dependemos de este tema de las famosas pilas de litio, que ojalá en algún momento llegue una tecnología tal que este aparato de poder pueda ser mucho más pequeño. Bueno, te cuento, yo tengo la experiencia en los implantes de los neuroestimuladores medulares y ahora estuvimos viendo unos nuevos implantes que son de Parkinson, de otro tipo de tecnologías que son también una maravilla. Y hay un tipo de pila que lamentablemente es carísima aún, pero que podría tener vida útil sobre 10, 15 años, que no tiene la lógica de las de litio, que en el fondo va en algún momento agotándose finalmente. Y Claro, todo depende de los requerimientos que tenga. Ahora, el tema es esa relación entre que algo, ¿por qué se están desarrollando en eso? Porque van implantados. Entonces, esto es un poco más sencillo interactuar y reemplazar la batería, el implante coclear, entiendo yo, versus otro que está profundamente implantado. Pero tal como tú dices, es un tema que tiene que avanzar hacia allá. Por claro. cierto que Bueno, estas y lo cosas otro, antes eran impagables y hoy día, afortunadamente, en algo tan relevante como esto, eh, cuando hablamos de precio aquí, no es una palabra incómoda, pero la verdad es que evitar que alguien tenga una discapacidad o tenga una dificultad para acceder a la educación, al trabajo, a formarse, a tener una vida plena, es de una importancia tal que prácticamente todos estos esfuerzos están 100% justificados. No hay ninguna claro. duda de que es un avance. Bueno, ahí, por ejemplo, el tema de los implantes cocleares son tan caros en el fondo que la ley Ricarte-Soto también llegó a solucionarnos el problema. La ley Ricarte-Soto contempla la colocación de este implante y ahí viene un tema que también es súper importante saber. Bueno, cuando uno
postula un implante son muchos millones de pesos que uno entonces se tiene que hacer cargo. Y por lo tanto no es un aparato que uno pueda tener y que, no sé, porque quedó encima de una mesa, vino un perrito, el perrito regalón de la casa y lo mordió o lo manipuló y lo rompió. Hay que tener cierta responsabilidad, entonces hay requisitos que se les piden a los pacientes postulantes a los implantes cocleares. Incluso el manejo del audífono tiene que ser en forma responsable, porque son aparatos que no son baratos, no son fáciles de conseguir, y que en el fondo quedarse varios días porque hay que mandar el aparato a un servicio técnico tampoco es tan agradable, entonces se necesita harto cuidado al respecto. Totalmente. Tal como tú has dicho, en realidad, si bien de inmediato nos salió que nos fascinan estas cosas porque abren puertas a cosas que antes no la tenían, todavía la inmensa mayoría de personas van a necesitar cosas como una estimulación temprana, como una detección temprana. Y lo bueno es que existan este tipo de tecnologías, tal vez para un grupo más acotado de personas que tienen que estar muy seleccionadas, y que van a resolver cosas que antes eran simplemente imposibles. Oye, Otra quiero cosa que me se salir, me olvidó contarle. lamentablemente. Dime. Cortito, que otra diferencia entre un audífono y un implante, y esto es súper importante, es que además el audífono se puede sacar y poner, mientras que el implante requiere una operación quirúrgica para enhebrar Mm, este electrodo por dentro del oído. Entonces también ya estamos hablando de algo que es un poco más complejo de acceder. Y después el aparato va puesto con un imán que se coloca debajo de la piel, así que prácticamente es fácil esa parte del uso. Pero hay una diferencia notoria entre un equipo y otro, eso se me había quedado en el tintero comentarle. claro, claro. Eso es muy importante. Te quería traer algo mucho más frecuente, mundano y importante. Tal vez lo que uno más ve como médico general. Yo fui un año médico familiar y la verdad es que la primera causa de audiciones hay que mirar el oído y ver si no hay algún problema que obstruya la circulación del aire. Parece obvio, pero efectivamente es así. Entonces, te quería consultar por eso. ¿Qué hacer con el mal aseo? ¿Cómo se puede limpiar? ¿Hay que desterrar los cotonitos y usarlos para, no sé, para una hoguera o hay alguna oportunidad? ¿Cómo Bueno, nos puedes orientar? siempre van a escuchar que un otorrino odia los cotonitos, porque le traen problemas a las personas y obviamente nos traen problemas a nosotros. El oído es súper maravilloso y tiene toda esta capacidad de producir el cerumen, que no es muy bonito, no tiene muy buen olor, pero tengo que decirles a todos que ese cerumen repele el agua, repele las infecciones, repele a los insectos, mantiene lubricado el conducto y por lo tanto la mejor idea es dejarlo ahí y no tocarlo. Ahora, claro, si es que acá en la oreja por fuera se ensucia con cerumen, hasta donde alcanza un dedo con un pañito se puede limpiar. Pero siempre los otorrinos tenemos esta premisa. Lo único que puede entrar dentro del oído es el codo, o sea, nada. Y ahí los cotonitos no juegan chuecos porque tienen este algodoncito como del diámetro perfecto y las personas lo meten y en vez de sacar el cerumen lo que hacen es empujarlo hasta el fondo, acumularlo contra el tímpano y con eso la persona pierde audición. Y una causa muy frecuente es el famoso tapón de cerumen que requiere o algún lavado de oído o una instrumentación quirúrgica bajo microscopio, que ya son cosas como más específicas que tienen que ser hechas por profesionales que sean competentes en realizarlo. Entonces, para evitar, mejor los cotonitos hacer una hoguera, como dices tú. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, eso es muy importante, tiene que convencerse. A veces tienen que junto con las primeras etapas de la vida, los pediatras, los médicos generales son personas que tienen un rol muy importante ahí en la educación para evitar problemas. Me recuerdo personas que han llegado incluso con el tímpano perforado, así que en verdad son delicados. Claro. Bueno, hemos pasado por varios de los temas que hemos Y ¿sabes lo visto. que me quedó como un poco en el tintero y que es súper importante? Y que no es menor comentarlo, es que este tema de la audición también requiere apoyo por ciertos profesionales. Muchas veces colocar un audífono no es solo como ponerlo y dejar a la persona, ya, úselo. Y entonces aquí entra en juego un profesional que es fundamental, que es el fonoaudiólogo o, por ejemplo, un educador diferencial con mención en trastornos de audición y lenguaje, que pueda como reeducar
a la persona a usar su vía auditiva con ya sea el audífono que se colocó o con un implante coclear. Y eso es como cuando a uno le operan un hombro y después lo mandan al kinesiólogo. O, Ujú. en el fondo, Qué bueno. hay que hacer una etapa de rehabilitación o habilitación si es que nunca se ha escuchado previamente. Y los programas que existen después de colocar un audífono o un implante coclear contemplan el uso o el citar a los pacientes a estas rehabilitaciones, estos entrenamientos auditivos, y ahí es importante la asistencia, no perderlos, usarlos, porque es lo mismo, si me operan la rodilla y yo no hago kinesioterapia posterior, no sé si mi recuperación va a ser completa o se va a prolongar por mucho tiempo antes de yo lograr caminar mejor. Entonces, estos profesionales son súper importantes. A veces necesitamos incluso psicólogo, terapia ocupacional, que nos ayuden, que nos apoyen. Y entonces el tratamiento se hace multidisciplinario, o sea, somos varios profesionales que estamos trabajando en conjunto para lograr que una persona pueda volver a escuchar. Importante siempre eso, o sea, que la cirugía, el detalle preciso, por más complejo y- y sofisticado que sea, necesita un aterrizaje, una habilitación, el llevar a esa persona a que pueda usarlo bien y que realmente le saque todo el provecho, porque todo esto que hemos conversado, personas que a veces lo rechazan, muchas veces es porque no se ha podido completar ese periodo en el cual la persona se sienta cómoda o aprenda a vivir en la medida que esto le sea una ayuda. Ya estamos en los últimos momentos, nos queda aproximadamente un minuto y medio. Te quiero agradecer, la verdad es que es un tema muy interesante. Yo confío que mucha gente lo va a escuchar hoy día y los próximos días en las redes sociales. Queda habilitado por algunos días el tema de poder enviar preguntas y si es posible que las respondamos, lo vamos a hacer. Por Y supuesto. en este minuto que queda, te lo dejo para que nos mandes un mensaje, lo que quisieras cerrar. Este minuto es tuyo. Bueno, desde el principio se los comentaba, la audición es muy importante. Uno valora de repente cosas como la visión, pero la audición siempre nos está acompañando. Cuando a nuestro alrededor tenemos personas que están con estas cosas extrañas, niños como hiperactivos, ahora último está esta cosa de los déficits atencionales, eh, retrasos del lenguaje que no tienen nada que ver con ser regalón. También cuando hay familias que tienen antecedentes de personas jóvenes con pérdidas auditivas, en todos esos casos es súper importante ser activo y pedir una evaluación médica para que se hagan estos exámenes que van siendo acordes según las distintas edades. Aunque los niños sean muy pequeños, nosotros nos arreglamos de alguna forma para poder medirles la audición, y así poder saber si es que van a necesitar algún tipo de ayuda auditiva, que siempre la hay. Siempre hay alguna puerta que se puede abrir y entonces poder comunicar a los niños, lograr que se empiecen a comunicar nuevamente y evitar que tengan estos problemas de depresión. En los adultos mayores el tema de la demencia. Es vital siempre mantener esto. Por otro lado, si es que hay otitis en la infancia, supuraciones, consultar precozmente. Y el cotonito ya lo dijimos, olvidarlo porque no es necesario limpiar el oído se limpia solo, tiene un sistema, un mecanismo maravilloso y no es necesario estarlo manipulando. Y por otro lado, siempre está esta idea de que tenemos que ir activamente a buscar cómo escucha una persona, hacer pesquisas a toda edad, especialmente al nacer, también en los periodos preescolares que habíamos hablado, cuando sospechamos con estas como signos de alarma que les comenté, y después ya cuando, bueno, muchos vamos a terminar con este tema de la presbiacusia que se llama, que a veces puede ir también de la mano con pérdidas del equilibrio, presbiestasis, presbivértigo que se llaman, que inhabilitan harto a la persona para desarrollarse normalmente. Y todo eso tiene un cierto tratamiento que es necesario buscar como para poder lograr el mejor estado de salud en que podamos estar hasta mucho tiempo más. Así es que a todos los invito de que nos busquen. Bueno, los médicos en general saben esto, saben que pueden contar con pedir exámenes auditivos o derivar al otorrino de ser necesario. Los neurólogos infantiles también siempre están pendientes, los pediatras. Así que todo esto tiene puertas abiertas como cuando hay alguna sospecha poder nosotros hacer el diagnóstico necesario. Perfecto, Loreto.
Muchas gracias, buenas noches y bueno, en alguna próxima ocasión también te pediremos que toquemos algunos otros temas. Un abrazo. Encantada, yo feliz. Muchas Chao, chao. gracias, Jaime. Chao, gracias.